Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor, si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor nada soy. Aunque realizara milagros, si no tengo amor nada soy. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Muy buenas noches, queridos hermanos en el Señor. Nos encontramos nuevamente en este su programa Cristo Vive, a través de Super TV 55 y Ave María TV, en esta programación especial de Semana Santa que prepara Pro Jesús, el Ministerio para la Difusión de la Fe Católica, para que la palabra de Dios llegue a todos. Y ya nos encontramos, mis hermanos, vísperas ahí cerquita de esa gran celebración, la vigilia pascual que vamos todos a celebrar, la resurrección del Señor. Buenas noches, queridas hermanas Rosa, Ani y Yolanda. Muy buenas noches. Agradecemos como siempre pues el privilegio de tu sintonía en este sábado santo, un sábado para nosotros los católicos importante, donde vamos a celebrar precisamente esa resurrección del Señor. Y hoy justamente en un programa pues sin desperdicios como hicimos el Viernes Santo. Tenemos hoy con nosotros a nuestro hermano Nelson de la Rosa. Nelson pues es miembro de la comunidad de siervos de Cristo Vivo. Junto a su esposa pues trabaja con la pastoral familiar y justamente está en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que queda, Nelson, en la Villa Magisterial. Sí, muy buenas noches a todos. Entrando ahí a la Villa Magisterial prácticamente está. Y me resulta un poco extraño, de Cuba para el mundo. O sea, ¿cómo vino nuestro querido hermano Nelson desde Cuba y precisamente a través de la comunidad de siervos de Cristo Vivo o no? Parte y parte, parte y parte, forma parte del... De su historia y testimonio. Sí, que además son muchísimas, pero sí, la primera relación que tuvo con el país fue a través de la comunidad Siervos de Cristo Vivo el siglo pasado.
El siglo Estamos muy bien. hablando del mes de junio del año 1998. O sea, nosotros conocíamos en Cuba la comunidad, pero no conocíamos cómo se vivía la comunidad aquí en Cuba, no conocíamos la casa madre, la casa de la Anunciación que está en la capital, y entonces fue un viaje muy rápido. Veníamos de Puerto Rico y entonces estuvimos 5 días aquí en el país y ya después regresamos entonces a La Habana y mantuvimos entonces el vínculo con la comunidad. Se abrió una casa de la comunidad en Cuba y periódicamente, o sea, veníamos aquí al país a participar en retiros, en congresos, talleres, escuela de evangelización, hasta que en el año 2019 se da la posibilidad de que pudiera venir entonces con mi familia. Entonces, a través de un contrato de trabajo y estamos aquí en la ciudad de Santiago. Hermano Nelson, para nosotros la comunidad Siervos de Cristo Vivo es muy especial. En nuestra vida y en nuestro Claro, proceso de conversión. es así, porque, bueno, en este programa, que ya tiene muchos años, la programación empezó hace 36 años. El siglo pasado. Exactamente, también. Lo que pasa es que no se nos nota mucho. Y Belice es cuidadosa. Entonces, siempre participaba con nosotros Alexis Camilo, nuestro querido tío Alexis, que en paz que en descanse. paz descanse, y también con la tía Elba, participaba con nosotros en este programa, ahí mismo donde tú estás. Y también John Fleury y Nidia de Fleury, nuestros queridos abuelos espirituales, son parte importante en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra Así madurez. es. Así que tú eres ya un hermano de nosotros por ser parte de la comunidad Siervos de Cristo Vivo que está aquí en Santiago, con la casa de Emaús, que está cerquita de la catedral y que es una casa de acogida para tantas personas y Pero- tantos con corazones acongojados. Perdón, y Belice, agregar a lo que tú dices, que también el padre Emiliano Tardif fue también una persona muy influyente en nuestra formación de la fe, porque nosotras, siendo muy muchachitas, hace mucho, sí. teníamos un coro formado que, para la gloria de Dios, acompañó al padre Emiliano en muchísimas de las celebraciones que hacía aquí en la Multitudinarias. Altagracia para las fiestas patronales, que el altar se sacaba a la explanada de afuera de la iglesia, porque el público era todo el parque, la calle del Sol y todas las calles aledañas. Eso era multitudinario. Y nosotras tuvimos la gran bendición de escuchar orar al padre Emiliano, de dar todas esas palabras de conocimiento, escuchar todas esas personas que iban siendo sanadas de diferentes dolencias. Incluso, Nelson, yo tengo como testimonio, no sé si se lo he contado a las muchachas, que una compañera mía de bachillerato estaba padeciendo de cáncer y ella venía subiendo la calle del Sol, muy desanimada, muy desalentada, triste, y pidiéndole a Dios por su enfermedad, porque era una muchacha muy joven, de menos de 26, 25 años. Entonces estaba celebrando el padre Emiliano precisamente aquí fuera de la Altagracia, y ella se paró ahí y le hizo una petición al Señor. Inmediatamente el padre Emiliano dio la palabra de conocimiento de que había una joven que había llegado en ese momento pidiendo la sanación de su cáncer. Wow. Y para la gloria de Dios, mi amiga de bachillerato, de la secundaria, está sana. Gloria Y a nunca Dios. más le volvió a repetir de ninguna manera su enfermedad, Wow. porque el Señor lo hizo y lo hizo completo. Amén. Amén. Y hay Porque Él que- no hace nada a medias. Y hay que seguir orando ahora por el padre Emiliano y pidiendo Claro, también su claro. intercesión. O sea, Claro. hace menos de un mes ya se cerró todo el proceso de investigación Así es. que tiene que ver con la causa de él para la congregación de los santos, y hay que seguir orando ahora. Amén. O sea, Claro. hay que Así será. seguir orando. Así Y será. perdón, a propósito de lo que decías de John, cuando John supo que nosotros estábamos, o sea, que veníamos para Santiago, hay un momento que me dice, tienes que conocer a una persona en Santiago. Y yo, bueno, John, pero tanta gente en Santiago, dice, tienes que conocer a Rosa María Campos y a su grupo. Campus.
Y así fue, así fue. Y nos conociste Sí. en parte en el grupo de oración Mujeres y Hombres Caminando con Cristo, que se reúne todos los martes en la Capilla San Lucas, dirigido por nuestra hermana Arelis de Tineo. Y bueno, pues ahora estás aquí con nosotros. Bueno. ¡Qué maravilla! Nelson, me llama un poco la atención, o sea, nosotras como mujeres de fe, que hemos ido transitando este camino de conversión, tenemos pues en nuestra vida testimonios hermosos de cómo Dios, cómo el Señor ha ido cambiando nuestra vida. Y nos gustaría muchísimo, así que brevemente, edifiques con tu testimonio, cómo el Señor te transformó o te tocó definitivamente que has decidido seguir sus huellas. Bueno, hace muchos años de eso ya. Y O ni sea, tan breve, no te preocupes. Tenemos tiempo para ti. A ver, yo creo que es necesario poner las bases. O sea, vengo de un país donde hay muy poca formación religiosa. O sea, los niños, como fue mi caso, o sea, prácticamente, o sea, son bautizados recién nacidos y ya después no van más a la iglesia. Incluso hubo momentos en que los niños eran bautizados fuera de su pueblo, fuera de la ciudad, por temor. O sea, para que las autoridades no supieran que la familia era religiosa. O sea, es un país donde incluso hoy en la actualidad los niños cuando llegan a la escuela no hay colegios privados, son todas escuelas del gobierno. Cuando llegan a la escuela, en muchos casos, mis hijas incluidas, o sea, de niñas de 6, 7, 8 años, el primer día de clases es ¿cuántos niños de aquí van a la iglesia? Entonces, de una clase de más de 30, casi 40, entonces 2, 3 niños se aventuran y levantan la mano. Hay otros que no levantan la mano, o sea, ¿y qué pasa con estos niños? Bueno, automáticamente no pasa nada, pero ¿qué pasa en el interior de ellos? O sea, cuando se sienten que son como desplazados. ¿Por qué? De un grupo de más de 30, casi 40, solamente 3 levantamos la mano. Evidentemente somos nosotros los que estamos mal. Los raros. Sí. ¿Por qué la directora de la escuela pues anota mi nombre? Sí. O sea, que es, ya eso da que como es miedo, temor. Exacto, o sea, vengo de una realidad así, o sea, de una realidad donde para mí estar hoy aquí es también un poco que cumplir un sueño, porque no hay posibilidades de tener en los medios de comunicación programas de corte religioso. O sea, porque los medios todos pertenecen al Partido Comunista y entonces no hay espacio para Dios, indudablemente. ¿En una situación de tragedia, dolor, conociste al Señor o sencillamente fue en un, No, o sea, en un espacio de confort? Sí, no, yo tenía 21 años y estaba pasando por un momento de crisis en mi vida. O sea, yo me había casado, aquella relación no funcionó. ¿Y qué hace entonces un muchacho de 21 años así que tú dices, ¿y ahora para dónde voy? Y yo no iba a la iglesia, mis padres no iban a la iglesia, y yo recuerdo que yo vivía en un pueblo y pasando por el parque estaba la iglesia, o sea, clásico de pueblo, o sea, la iglesia está en el parque. En el Yo parque. no sé, o sea, aquí se dice Así, parque. Sí, Sí, parque. Sí. Ok. Y entro a la iglesia, era de noche, la iglesia estaba abierta. Y lo que yo vi en la iglesia confirmó la imagen que yo tenía de iglesia. O sea, la iglesia es algo anticuado. La iglesia es algo, un lugar al que va poca gente. Y la mayoría de las personas que van son mayores. Y el sacerdote es mayor de edad y con poco pelo. O sea, eso... Esa era la imagen que tú tenías y fue lo de que la me, iglesia. y fue lo que me encontré. O sea, algo que me parecía que era anticuado. Pero sabes que esa noche yo sentí paz. Yo no sabía por qué las personas se levantaban, por qué las personas contestaban algo que decía, y todos se lo saben. O sea, y saben cuando, y todos de una vez se ponen de pie, y todos se ponen de acuerdo y se ponen de rodillas. ¿Cómo lo saben? Pero yo sentí paz. Tanta paz que al siguiente día yo morí. Pero estaba cerrada la iglesia. Dije, wow. A lo mejor es un día sí, un día no. Ajá. Y efectivamente regresé un viernes y el viernes yo me encontré
el mismo panorama. El mismo panorama. Solamente con una diferencia con respecto al primer día. ¿Qué pasó el primer día diferente? Que cuando las personas se estaban dando el saludo de la paz, yo me levanté y me fui, porque yo dije, aquí las personas se saludan ya para irse. O sea, como que ya esto terminó, bueno, Sí. ok, nos saludamos, nos vemos mañana. Entonces, y yo salí aquella primera vez y me di cuenta, wow, la gente se quedó, yo fui que salí. Pero ya esa segunda vez me Te quedé. quedaste. Y ahí el sacerdote entonces invitó a la misa dominical. Y cuando fui a la misa dominical, mi visión entonces cambió completamente. ¿Por qué? Porque vi muchas más personas en la iglesia, vi muchos jóvenes, o sea, más o menos de mi edad. El coro incluso era diferente, o sea, cambió la perspectiva por completo. Y viene entonces un momento que es culmen. Es el momento en que el sacerdote va a distribuir la comunión. Que ya eso yo lo había visto las 2 veces anteriores. Y yo me había percatado que había personas que se levantaban y personas que no se levantaban. En mi conocimiento, mi razonamiento, yo dije, los que no se levantan son los que están bien. O sea, los que no van a recibir lo que dan son los que están bien, porque no necesitan lo que están dando ahí. Ajá. Cual si fuera una medicina, ¿verdad? Algo. Y hay gente que se levanta y va. Y yo no sé, pero yo necesito algo. Y te levantaste. Exactamente. Me levanté, hice mi fila. Me imagino que si hubiera una cámara me estuvieran viendo que vas en la fila y vas caminándose un poquito y mirando al lado a ver qué pasa adelante. O sea, porque igual me pedían una libreta de abastecimiento, lo que hay en Cuba. En Cuba todo es racionado y todo lo anotan. Y bueno, ahí piden algún documento. Y yo no tengo esa libreta. Exacto, o por lo menos no la llevé. O sea. Y llega el momento en que estoy frente al sacerdote. O sea, entonces el sacerdote dice, el cuerpo de Cristo. Y me quedé así. O sea, bueno. Entonces el sacerdote se percata que yo no estaba debidamente preparado y me dice, mira, si quieres después al final de la misa podemos conversar. Y ahí tuve que emprender yo el camino de retorno. O sea, yo estaba seguro que todo el mundo me había visto. O sea, yo estaba convencido de que yo había hecho uno de los ridículos más grandes en mi vida. O sea, porque mira este. O sea, pero uno de los que estaba de acólito era joven, nos conocíamos de escuela, de jugar juntos al béisbol y eso así. Y él se me acerca, no el sacerdote, él es el que se me acerca al final de la misa y me dice, mira, eso es la comunión, para recibir la comunión hay que prepararse. Ha comenzado un curso de formación para jóvenes. Si tú te quieres integrar, yo estoy, me decía, yo estoy. Y efectivamente, digo, pues aquí empezamos. O sea, y recuerdo que éramos un grupo de 4 jóvenes, un grupo masivo. Sí. Éramos 4 jóvenes. Pero en ese grupo entonces yo conocí a la que hoy es mi esposa, que vamos a cumplir 30 años. Qué regalo. O sea, qué así que regalo. ahí vino. Pero, o sea, ¿por dónde empieza la situación? O sea, en un momento de crisis existencial, cuando crees que todas las puertas se te cierran, cuando crees que no hay posibilidades, entonces el Señor es el que se encarga de organizarlo. Claro. Y después recuerdo que nos llegó la invitación para un encuentro de la renovación carismática. Y a mí la palabra carismática me llamó la atención. Yo digo, wow, esto es hecho. Y uno de los jóvenes de la parroquia nos dice, ¿ustedes van a ir a eso? Yo le digo, bueno, hay un aviso, ¿no? Dice, tengan cuidado porque ahí la gente camina por las paredes. Y ahí la gente habla cosas raras. Y fue tanto así que no fuimos. Oh, Hasta que después entonces participamos en un seminario de vida en el Espíritu. excelente. Y entonces ahí fue el parteaguas realmente en mi vida. Y yo recuerdo cuando dieron el tema del don de Dios, que a mí los ojos me brillaban, yo escuchando lo que estaban diciendo. Qué belleza. Y llega el momento en que
nos estábamos preparando para recibir la oración por efusión del Espíritu. Sí. Y el sacerdote que daba el tema decía, ustedes pídanlo todo, pidan todos los dones y carismas, pidan. Mira, y tú decirle a un cubano, pide. Nosotros que por tanto tiempo hemos estado tan racionados, o sea, que tú no puedes comer los panes que tú quieres, sino el que te corresponde, que tú no puedes, o sea, y entonces decía, son muchos dones y carismas, ustedes pidan. Y yo decía, Y el Señor en su infinita dígole, misericordia. ahora es. Me estás diciendo que pida. El Señor, dámelo todo. Señor, dame el paquete completo. Señor, todo, Señor, todo. Y yo estaba en la segunda fila de bancos y cuando pasan por los primeros, ya yo sentía que el Señor se estaba manifestando. Gloria a O sea, había hermanos que se levantaban y alababan, otros que eran bendecidos con el don de orar en lenguas, de cantar en lenguas, otros caían en un descanso en el Espíritu. Y yo decía, ¿y eso que ellos pidieron uno solo? Cuando llegue a donde estoy yo, que yo pedí el paquete entero. El combo completo. Y cuando oran por mí, en ese momento yo no sentí nada. Nada. O sea, no. Decía, yo estaba tan frío como una lápida. O sea, yo decía, Señor, pero ¿por qué, Señor, si yo he hecho todo lo que están diciendo? Señor, yo me confesé, yo he escuchado toda la charla, yo he tomado nota, yo he compartido en mi pequeño grupo, yo hice lo que dijeron, que abran su corazón y yo tengo el corazón abierto, Señor. Y decía, me habré puesto fatal, ¿verdad que? Entonces en un momento digo, mira, Señor, puede que yo no esté experimentando nada, pero yo sé que tú estás aquí. Amén. Por lo que tú estás haciendo en mis hermanos. Amén. Y cuando yo reconocí eso y empecé a darle gracias a Dios por lo que estaba haciendo en mis hermanos, Wow. o sea, yo no pude quedar sentado, yo tuve que ponerme de pie y el Señor me bendijo de una manera especial. Amén. Para alabarlo, yo creo que estuve 10 minutos, entonces yo no me podía callar la boca. Gloria a Y Dios. yo sentí algo tan especial, eso transformó tanto mi vida, que a la semana mis compañeros de trabajo me decían, pero ¿Y qué es lo que tú tienes? tú parece que eres de otra religión. O sea, porque tú nada más estás hablando de Jesús y de Jesús y de Jesús. Claro, o sea, eso transformó mi vida. O sea, fue un parteaguas para mí. Y el Señor a partir de ahí me preparó entonces para Más. muchas Muchas cosas que cosas a lo más. mejor podemos compartir más adelante. Claro. Bueno, eso lo vamos a seguir compartiendo más adelante, porque ahora vamos a una pequeña pausa en este su espacio, Cristo Vive. No se muevan, hermanos.
Mis queridos hermanos, gracias por permanecer con nosotros en tu programa Cristo Vive. Hoy con un invitado muy especial, que justamente su testimonio tiene que ver con esa parte de crisis existencial que muchas veces experimentamos en una época o en una etapa de nuestra vida. Yo sé que quizás has tenido tú esos momentos de tristeza, de que no sabes hacia dónde seguir. Pues el hermano Nelson justamente nos hablaba de esa crisis que él había experimentado y de cómo ella pudo permitir que él se acercase al Señor. Y entonces, mi querido hermano, fue sencillamente decirle: Señor, rescátame. Así es. Y el Señor entonces te va preparando y te va dando las herramientas y te ayuda a llevar tus batallas, tus peleas. Bueno, aquel encuentro con la persona de Jesucristo vivo, en el seminario de vida en el Espíritu, fue en el año 93. O sea, y ese mismo año mi esposa y yo nos casamos. Como Dios quería. O sea, hicimos un noviazgo como Dios quiso. Amén. ¿Verdad? Sin pretemporada, como se dice. Correcto. Exacto. Y 2 años después, el Señor nos regala nuestra primera hija. O sea, una hija que es deseada, Esperada. buscada, esperada, y el Señor nos la regala con una condición. Ella nació con glaucoma, es decir, que es la presión alta en la vista, en los 2 ojos. Y entonces, o sea, ya nosotros servíamos en la renovación carismática, ya nosotros éramos catequistas, y cuando eso ocurre, enseguida yo le puse para adelante al Señor el currículum. O sea, yo le dije: Señor, que mira, que nosotros hicimos un matrimonio como tú quisiste, que nosotros hicimos un noviazgo como tú quisiste, No ¿Y le por salió qué fácil a mí? el muchacho, que al señor, que ¿verdad? esta hija no fue un accidente, o sea, que fue deseada, anhelada, buscada. O sea, ¿tú estás seguro, Señor, que eso era lo que nos tocaba a nosotros? Sí, no sé, porque tú le tiras el currículum para adelante. Claro. Y claro, como si nosotros fuéramos los buenos, ¿verdad? Y Señor, tú tienes que actuar conmigo de acuerdo a como yo actúo contigo. O sea, es un cambio ahí. Y echamos la pelea. La pelea, o sea, siempre se los digo. Si tienes problemas, si tienes necesidades, si quieres pelear, pelea, pero pelea con Él. No te alejes de Él. Amén. Amén. Porque Qué muchas hermoso. veces la tentación de nosotros, ya cuando estamos en la iglesia y tenemos una dificultad, un problema ya sea de índole personal, en el trabajo, familiar, muchas veces la tentación es alejarnos de Dios, al creer que ese Dios nos ha fallado, al creer que ese Dios nos ha olvidado, al creer que no somos merecedores de la gracia de Dios. Y entonces Vienen las crisis ahí. viene la crisis, y una crisis de fe. No le tengamos miedo a la crisis puede venir. Lo que sí, estemos siempre seguros de que en el momento de crisis es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Amén. Y yo recuerdo que yo iba al sagrario de mi parroquia y yo iba a pelear. Y decía: yo creo que yo no voy a creer más en ti. O sea, yo creo A mí me pasa eso. que yo no voy a creer más en ti, porque tú lo que me estás haciendo es hacer el ridículo, porque yo estoy allá afuera diciendo a la gente que tú eres bueno, que tú amas a todos, que vengan a la iglesia, a que se encuentren contigo, a que le den sentido a su vida. Entonces ahora la gente me dice: y mira lo que te pasó. O sea, si tú, tanto que vas a la iglesia, que vas todos los domingos, y ahora mira tú lo que te ha pasado. O sea, un poco pasa como con el salmista, Sí. ¿verdad? Cuando dice: ¿dónde está tu Dios? Sí. ¿Dónde está tu Dios? Pero el Señor empezó a darme nuevamente una paz y una fortaleza para tanto a mí como a mi esposa. O sea, a veces rezábamos juntos, pero a veces rezaba ella por un lado y yo rezaba por el otro. Muchas veces yo solo, para que ella no me viera llorar, y viceversa. O sea, porque era ahí con el Señor. Por momentos vimos que la familia de nosotros poco a poco se fue uniendo, y se unían
En que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, vamos a rezar el rosario. O sea, vamos a unirnos. Y yo decía, bueno, esto está sirviendo para algo. O sea, empiezas a entender Gloria cuando a a Dios Dios. no le preguntas el por qué, sino para qué. Para que ¿Qué vas a así lograr? mismo. ¿Qué vas a sacar de esto? Y el Señor poco a poco nos fue dando la fuerza, nos fue dando la capacidad, porque tú sabes, nosotros siempre somos, los hombres somos parecidos a Pedro. Entonces yo recuerdo que cuando la niña le dan el diagnóstico, yo entero ahí, entero. Médico, dígame, ¿qué es lo que tiene la niña? Tiene tal enfermedad. Muy bien, médico, no se preocupe, nosotros somos de la iglesia, nosotros somos carismáticos, señor. Nosotros somos catequistas. Dígame, ¿hasta dónde puede llegar esa enfermedad? Y cuando el médico te dice, tu hija puede ser ciega. Y wow, ahí se cae la careta. Ahí se cae esa fortaleza que creo tener humanamente y empiezo a depender entonces mucho más de Dios. Y nada, para no hacer el cuento muy largo, mi hija tiene, la mayor tiene 27 años. Ella tiene una dificultad visual, pero como decimos en Cuba, ella se defiende. O sea, ella se defiende, o sea, está casada. Desde que era muy jovencita era catequista en Cuba, o sea, es graduada, universitaria, vive aquí en Santiago, trabaja en un colegio. O sea que Hace su vida Gracias. normal. el Señor poco a poco fue haciendo la obra en ella y a la vez iba haciendo la obra Gracias, en cada Eres. uno de nosotros, ¿no? Pero son también esos momentos en que te sientes que no depende de tus manos, sino depende de las manos del Señor, que es quien te carga, quien te sostiene, que te dice, en medio del problema, en medio de la situación que estás pasando, yo estoy contigo. Amén. Aunque tú no entiendas, yo estoy contigo. Aunque te parezca que me fui, que no estoy, yo estoy contigo. O sea, Amén. así. Y tantas, o sea, tengo muchos testimonios de las manos de Jesús en mi vida, ¿no? Amén. A mí me toca mucho lo que acabas de compartir con nosotros porque no hace mucho tiempo perdí a mi hermana, producto de un cáncer que no dio tregua. Y justamente en esas discusiones que tenía con el Señor en el Santísimo, yo le decía, pero, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué mi hermano? O sea, ¿por qué tú has permitido que pasemos por una situación de dolor tan grande? ¿Y por qué ella, que es una persona buena, que es la matriarca de la familia? En estos días yo entendí la razón a raíz de la última conversación que tuve con mi hermana. Y nunca se me olvida, justamente en uno de los días más difíciles de la quimioterapia, que me dijo que ella no cambiaba su enfermedad, porque si eso significaba dejar atrás esa relación de intimidad que había podido desarrollar con el Señor, ella prefería seguir con esa dolencia. Y para mí eso fue iluminador. O sea, mi hermana a través del dolor pudo estrechar su relación con Jesús y fue una persona que en el tiempo que duró, o sea, dio testimonio de que Jesús había transformado totalmente su vida. Y en ese momento yo entendí que justamente Dios no la quería perder y que a través de esa enfermedad ella pudo acercarse a Jesús. Y el día precisamente de su muerte yo daba gracias al Señor por eso, porque sé que mi hermana, sin lugar a dudas, está en un lugar muy especial con Él. Amén. Yo creo que de eso se trata, de no renunciar a nuestras cruces. O sea, muchas veces queremos vivir un cristianismo sin cruz. Y, Muy light. y no se puede. O sea, yo escuchaba en estos días al Papa Francisco que decía, la iglesia sin el testimonio se convierte como en un club de gente buena, Wow. pero que no lleva a la gente a Jesucristo. Entonces, no renunciar a nuestras cruces. Y si el Señor permite que nosotros llevemos una cruz, es porque Él nos va a dar la fuerza para poder llevarla. O sea,
Y en la palabra, el mismo Señor nunca nos prometió que íbamos a estar exentos del sufrimiento, del dolor. Él mismo nos dice, nos hace esa invitación: tomen su cruz y síganme. Y nos dio el ejemplo que estamos conmemorando en esta Semana Santa, el ejemplo mayor de asumir ese sufrimiento, ese dolor, en toda su pasión, en su muerte, porque la noche en que fue entregado en el huerto de Getsemaní, él oraba pidiéndole al Señor: quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, nuestra actitud debe ser esa, como bien decía el hermano Nelson, que, ok, Señor, mira, yo no quiero esto, pero el Señor te hace entender. Y la actitud es esa: orar, presentárselo al Señor, pero no alejarnos. Porque y entonces, no vamos vamos a dejar entonces el camino que el Señor nos propone a seguir. Cuando tengamos una situación de dolor, de sufrimiento, sea por una enfermedad, por una situación con un hijo, o tal vez una situación matrimonial, o tal vez estoy desempleado, no tengo... es esa situación que tengo ahora y que se convierte en un dolor, en un sufrimiento. Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tú quieres? Yo te lo ofrezco, lo pongo en tus manos. Y el Señor entonces irá abriendo los caminos y nos irá dando las señales de cuál es su voluntad y su plan en nuestras vidas. Exacto, y reconocer cuando estamos en crisis. Porque muchas veces cuando servimos a la iglesia o servimos en grupo o servimos un ministerio, muchas veces queremos darle la imagen a las demás personas de que todo es victoria, siempre estamos en victoria. O sea, no, también existen las crisis. También existen las crisis. Que estamos en resurrección y que no hemos pasado por la pasión. Exacto, exacto. Entonces, pero ¿cómo la gente va a darse cuenta que yo estoy en crisis si yo soy animador de un grupo? Tienes crisis. Claro. O sea, tienes crisis. O sea, a mí me llama la atención el personaje de Juan el Bautista, que cuando estaba en la cárcel, Sí. que mandó a los discípulos de él a donde estaba Jesús. O sea, díganle si es él o hay que esperar a alguien más. O sea, Juan, que sabía la historia desde el principio, Juan, que estuvo en el bautismo de Jesús, que vio que el cielo se abrió, que escuchó la voz del Padre. Juan, que brincó en el vientre de su Exacto, madre porque o sea, sintió la fuerza del Espíritu Santo. Pero estaba viviendo un momento Sí. de crisis. Sí. Estaba en la cárcel, sabía que lo iban a matar. O sea, sabía que estaba guiando a sus discípulos, sabía que el que él estaba anunciando era a Jesús, y él en medio de lo que estaba viviendo. O sea, vayan y pregúntenle si es él o hay que esperar a otro. O sea, reconoció ante sus discípulos que estaba en crisis. O sea, porque el discípulo entonces diría: wow, si Juan, que es nuestro maestro, si a Juan, que es el que nosotros estamos siguiendo, es el que nos ha estado hablando siempre de Jesús, que es el Mesías, que ese es el Cordero. Sí. O sea, si él está dudando, o sea, entonces nosotros ¿para dónde vamos? O sea, Juan reconoció delante de su comunidad, de su gente, de los más cercanos, reconoció que estaba viviendo un momento de crisis. Y el Señor fue muy compasivo con él porque le mandó a decir cuáles eran las señales. Claro. Es sumamente esperanzador. Claro, porque se imaginan que Jesús le haya dicho: ustedes vienen de parte de Juan. No me digan que Juan no sabe quién soy yo. O sea, que a lo mejor humanamente lo que esperábamos era, como se dice aquí en República Dominicana, un boche de Jesús, que le manda a decir a Juan que mira, que no tiene fe, qué sé yo. O sea, Jesús también entendió que Juan estaba viviendo una crisis y le dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo aquí. O sea, Amén. Bueno, vamos a hacer entonces una canción para, junto con esa música y esas letras, ir orando y teniendo ese encuentro con el Señor en nuestros corazones. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte.
en mi angustia, me tendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaban las ruinas, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Me tendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Me tendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Este Salmo 17, yo te amo, Señor, mi fortaleza, nos recuerda, hermano Nelson y queridas hermanas y hermanos que nos siguen a través de Cristo Vive, lo que estábamos conversando. Cuando ya las olas de la muerte me envolvían, cuando yo sentía esa incertidumbre, el Señor es mi roca, mi libertador, es mi baluarte, es el Señor venció. O sea, cuando tenemos esos momentos en los que tocamos fondo, porque nos toca siempre, cada cierto tiempo vamos a tener esos momentos de crisis que debemos de reconocer, pero no se nos puede olvidar nunca, nunca que ya el Señor venció, que Él está a nuestro lado. Esa esperanza no podemos perderla, esa virtud teologal es la que yo entiendo que nos mantiene unidos a pesar de esa tristeza que podamos tener, esa dificultad. La esperanza es la que nos mantiene, ¿correcto? Pues yo quiero compartir con ustedes y con Nelson también, porque se me aguan los ojos pensar en esa fuerza, en ese poder que el Señor tiene. O sea, ahora mismo yo no lloro por tristeza, sino porque cuando nosotros clamamos a Dios, Él está ahí, nos responde, como tú dices. Amén. A mí también me tocó una experiencia de recibir mi tercer hijo con una diferencia ósea. Entonces yo no estaba preparada para eso, porque cuando me hicieron toda mi sonografía y todo estaba bien. Entonces pues eso fue lo que yo hice, yo clamé al Señor en esa angustia que yo no esperaba. O sea, esa fue una prueba muy grande para mí. Entonces te comparto eso porque ya mis hermanas ya lo saben, y ya él tiene 15 años y él juega básquet, juega béisbol, ha jugado de todo, sabe nadar y todo. O sea que lo que les quiero decir es que yo le doy gracias a Dios porque
yo clamé a Él y Él me escuchó. Recuerdo que, al igual que tú, también lloré bastante porque cuando llegué a la casa, bueno, desde que supe la noticia no supe qué hacer. Le pregunté al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dame una respuesta, o sea, dame herramientas, dame una luz. Y justamente a través de mi hermana conseguimos un programa. Y fue una amiga de una compañera de mi hermana que tenía a su hijo ahí. Y desde el primer día que yo llegué a la casa, lo primero que hice fue hacer el Divino Niño. Desde que llegué a la casa con mi hijo. Y al tercer día de yo hacer el Divino Niño, ya había conseguido una cita para mi hijo con ese hospital. Y ellos venían en octubre, él nació en octubre. Y a los 9 días ya yo iba de camino a Santo Domingo con la primera cita para mi hijo, porque era una diferencia ósea que él no iba a poder caminar. O sea, se le tuvo que hacer una amputación y todo. Entonces, eso fue un proceso bien largo y muy doloroso, pero le doy gracias a Dios porque recuerdo el doctor cuando nos dio esa noticia tan dura de tener que hacer la amputación. Perdón. No te preocupes, hermano. Él nos dijo, no se preocupen, que Arturo va a ser como mi hijo. Gloria a Dios. Y yo sentí que fue el mismo Jesús. Amén. Que le habló a través de ese doctor, porque el doctor le hizo sentir que Arturo no iba a ser solo su paciente, sino que iba a ser su hijo, y que su hijo iba a estar en las manos de ese doctor que con tanto amor, con tanta dedicación, pues le hizo la cirugía a mi sobrino. Y así mismo ha sido, y o sea, para mí esa es otra familia, ese hospital, y esa gente lo adoran y nos quieren muchísimo a nosotros. Y yo todos los días le doy las gracias a Dios, porque yo tengo 2 más, y él es un hijo muy especial, o sea, muy cariñoso y todo lo que él quiere hacer, aprender, pues yo lo pongo, y él tiene muy buena actitud, y él ha llegado a la familia a darnos un ejemplo realmente. Amén. Amén. Es que a veces yo no entiendo cómo hay personas que dicen, no, yo vivo la fe a mi manera. O sea, conozco un sacerdote que me dice, bueno, esa es la única manera de no tener fe. O sea, yo vivo la fe en mi casa. Yo no voy a una comunidad, yo no voy a una parroquia, y entonces a veces digo, ¿y cómo puede? Cuando tienes un momento de crisis, ¿cómo puede? O sea, ¿cómo Jesús se te revela en tu soledad? No, es que Jesús se revela a través de los hermanos, a través de la comunidad. O sea, es que Jesús toma el rostro de ese hermano que tenemos al lado, de ese conocido. O sea, yo recuerdo con mi hija menor allá aquí en el país, nosotros necesitábamos hacer un trámite desde el punto de vista legal. Y, o sea, había un documento que teníamos problemas con el documento porque no nos había llegado de Cuba aún. Y entonces yo converso con mis hermanos de la Casa de la Anunciación, dile, oye, ¿ustedes conocen a alguna persona que nos pueda ayudar y nos pueda orientar en eso? En este proceso. Sí, y sale uno y me dice, yo tengo una amiga, que a su vez tiene una amiga, y esa amiga tiene a alguien que trabaja en ese lugar. 3 cadenas ahí. Pero resolvimos el problema, o sea, Sí. o sea, y el Señor se valió de eso para resolver el problema, que nos orientaran en esa situación, qué hacer en esa situación. O sea, yo digo, bueno, Señor, si no hubiéramos tenido la comunidad. Yo creo mucho en eso. Creo que el Señor se revela de una manera a veces misteriosa y dando respuestas precisamente a aquellas situaciones que tú humanamente piensas que no va a tener salida. Y de la manera y en las personas más humildes o que tú menos piensas que puede ser. Yo hacía lo contrario, yo me encerraba y yo
hablaba y peleaba muchísimo con Dios, muchísimo. En el Santísimo ya yo creo que cuando él me veía llegar, ay, ahí viene ella otra vez a pelear conmigo. Pero finalmente entendí que la comunidad es importantísimo y que el Señor te habla y actúa a través de ese hermano. Exacto. Precisamente su rostro está reflejado en uno de los hermanos que a veces tú menos piensas, pero tú te das cuenta, oye, esa es la respuesta que yo estaba esperando. Yo creo que ustedes están ahí precisamente en sus hogares, quizás sintiéndose identificados con todo esto que estamos viviendo en este momento. Por eso te invito a que no te vayas, a que te mantengas ahí con nosotros, que inmediatamente vamos a retornar contigo después de esta pausa. Cristo vive, sigue mis hermanos en esta noche especial, preparándonos para la Pascua, para celebrar la resurrección del Señor. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en esta noche continuamos teniendo esta conversación hermosísima con nuestro hermano Nelson de la comunidad Siervos de Cristo Vive y cómo el Señor nos ha rescatado a todos nosotros, así como le pasó a tantos personajes en la Biblia, ¿eh? Qué bendición. Así mismo es, yo pienso que todos nos retratamos en ese testimonio del hermano Nelson, porque de una u otra manera siempre hemos sido rescatados por aquel que dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Y sencillamente el Señor nunca nos deja en vergüenza, siempre nos rescata pese a la dificultad o a la falta de fe
que podamos sentir en un momento determinado. Sí, yo me siento también muy identificada con esto del famoso rescate, porque yo también he sido rescatada por el Señor, aunque lo he contado otras veces, como decía Ani cuando contó su testimonio. Yo fui rescatada por el Señor a mi muy temprana edad, digamos, estando todavía estudiando en la universidad. Había pasado en mi adolescencia la muerte de mi madre, lo cual me ocasionó una herida profunda en mi corazón, la madre de nosotras. Y Ani tenía apenas 4 años, yo tenía 13. Eso creó una rebeldía tremenda en mi corazón, tanto así que yo renegaba de Dios y yo hablé malísimo de Dios. Y dentro de esa rebeldía, pues me aparté de la iglesia, me aparté de Él. Duré como 9 años sin confesar y sin comulgar, hasta que caí en un grupo de oración que las personas de aquí de la región lo conocen, el grupo Florecillas de Jesús. Fue donde conocí a mi hermana Ibelice en febrero del 85. Fundamos el grupo prácticamente. Entonces, pues, el Señor me rescató porque yo iba en picada. O sea, una joven con mucha rebeldía, con mucha rabia. Y toda esa rabia se manifestaba en el maltrato hacia los demás, cuando yo le hablaba a los demás. Como decimos actualmente, no tenía filtros en la lengua para cantarle sus verdades al otro, porque yo era una gente transparente y sincera, y yo no era hipócrita. Y yo le cantaba sus verdades a quien sea. Como dice el dicho, o sea, todavía no tenías el don de lengua, pero tenías una lengua que era un don. Correcto. Pero gracias al Señor, me llevó a sus brazos, me abrazó. Yo sentí esa noche que fui al grupo de oración y hablaban del hombre viejo y el hombre nuevo. Yo sentía como si el Señor me abrazara, como con unas alas grandes, así. Yo lloré mucho. Entendí que el Señor me estaba amando porque sentí una presencia hermosísima de Dios, grande, grande, grande. Y después, más adelante, con el paso del tiempo, el Señor me hizo ver me reveló, vamos a decir, en una visión, me hizo ver una pared muy rústica, como cuando le tiran el cemento que queda así con muchas pullitas. Entonces yo decía, oye, ¿qué es esta pared? Entonces el Señor me dijo, esa eras tú. Y cuando las personas rozaban el brazo por esa pared, se herían, se arañaban y sangraban. Entonces yo me di cuenta, y con mucho dolor en mi corazón, lloré muchísimo por eso, porque me percaté del daño que yo le estaba haciendo a otros. Y cuando yo conocí al Señor, una de las cosas que yo le pedí fue, primero, que me diera muchos amigos, porque una gente así no tenía amigos. Me andaban de lejitos. Y le pedí al Señor muchos amigos, y le pedí al Señor pues que me fuera transformando. Y soy testigo de que lo hizo. Me ha regalado muchísimos amigos, todavía en la actualidad siguen multiplicándose. Gente hermosa, gente linda. Y también el Señor me enseñó a ir moldeando esa forma de expresarme. No te niego que a veces, tú sabes, se me sale el cobre, como dice uno, pero claro, jamás como era antes. O sea, el Señor me enseñó a ser más prudente, me enseñó a ser dulce, a ser más cariñosa, a ser más persuasiva, sin necesidad de dañar el otro. Y bueno, pues le doy la gloria al Señor por todo eso. Amén. Bueno, en ese combo también de rescate, también me incluyó a mí, porque luego ella me invitó al grupo de oración. Yo recuerdo que yo tenía como 14 años o menos. En la pasolita nos íbamos, mami. Sí. Ay, esa pasolita nunca se me olvida. Y entonces, yo también venía con un vacío muy grande, como ella explicó ahorita, que perdimos a nuestra madre.
y nosotras teníamos como un vacío existencial muy grande y como que yo no entendía muchas cosas. Y cuando yo llegué al grupo de oración, a ese grupo de oración que lo hacíamos ahí en el sótano, Ajá. en el sótano. No, primero era en la capillita de la Casa Curial. Sí, de los de padres. la Altagracia, sí. Bueno, la cosa es que cuando yo escuché por primera vez, Dios te ama, yo sentí como que yo venía de un desierto y encontré un oasis. Amén. O sea, porque esa palabra para mí no existe. Gloria a Dios. Wow. Que muchas veces el problema no es que Dios nos ame, el problema es dejarnos amar. Amén. 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 Porque igual muchas veces nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, vamos, nos confesamos y sabemos en fe que el Señor nos perdona, pero a veces nosotros mismos no nos perdonamos. Sí. Y sentimos esa misma angustia. Exacto, entonces, o sea, es experimentar ese. Ya no es tanto que Dios me ame, es que yo dejarme amar por el Señor. O sea, creo que por ahí va. Y la noche de hoy es una noche que es especial. La noche de hoy es reconocer que aquel que fue ultrajado, que fue maltratado, aquel que fue fiel a la voluntad del Padre, aquel que fue crucificado, aquel que asesinaron, aquel último, el Padre lo resucitó. O sea, porque la mirada de Dios va ahí al último, al último. A veces nos sentimos así, que somos los últimos y que Dios no nos ve, y es el primero al que Jesús ve. Gloria A mí Dios. me llama mucho siempre la atención el texto del hombre que estaba ahí al borde de la piscina de Bethesda. Sí. Aquel paralítico que dice que llevaba 38 años. Sí. O sea que para un judío decir de 38 años, decir que era su vida, Toda la vida. era toda la vida. Entonces era literalmente el último. O sea, él nunca se iba a sanar. Porque no llegaba a tiempo. No podía llegar No a podía. Y tiempo. O sea, nadie, yo- y nadie tampoco lo ayudaba. Claro, yo me imagino que se movía el agua y él se metió porque se sanaba el primero que se metía. Exacto. Sí, La entonces impotencia. dice, ¿y quién se metió? El sordo. Sí, porque era rápido, era sordo, pero era rápido. Y quién se sanó? No, ahora el que venía con un dolor de cabeza. Pero es que el paralítico que lleva 38 años. Sí. Nadie lo ayudaba. No tenía velocidad en el Fíjate movimiento. que No podía moverse él no podía. No podíamos ver. O sea, literalmente él era el último, él nunca se iba a sanar. Porque, y me encanta que él no le pide a Jesús la sanación. El Señor se la dio. Si quieres sanarme. Sí, no, y le dice, lo primero que le dice a Jesús es, el problema es que no tengo a nadie. El problema es que estoy solo. El problema es que estoy en una comunidad aquí de enfermos, pero estoy solo. El problema es que no tengo a nadie. ¿Cuánta gente hoy vive con esa enfermedad, la enfermedad de la soledad? De la soledad. Hermano Nelson, yo siento que debiéramos hacer una pequeña oración ahora porque mucha gente está necesitándolas. ¿Cómo no? Vamos a orar un Sobre todo porque momentito. hay mucha gente que yo siento en mi corazón que está muy sola. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Señor Jesús. Para cantar ahí que maravillosa. Oh, para cantar ahí que maravillosa. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, y darte gracias. Darte gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Porque eres el amor personificado, Señor Jesús. Gracias porque actúas
de una manera totalmente diferente a la manera en que actúa el mundo. El mundo que muchas veces prefiere a los primeros. El mundo que muchas veces pone su mirada en aquellos que más tienen. Sin embargo, Señor, tus preferidos, tus elegidos, son aquellos que para el mundo parecen ser los últimos. Qué bonito, Señor, es entender que el toque de tu mano, Señor, sostiene, levanta, sana. Precisamente, Señor, el gesto tuyo de tocar a los enfermos era un gesto totalmente incomprendido en las autoridades, incluso religiosas de tu tiempo, Señor Jesús. Para ellos, el acercarse a un enfermo, el tocar a un enfermo, era el contaminarse, era el volverse impuro, Señor. Sin embargo, tú no tenías nada de eso en cuenta, Señor, porque tú eres la pureza en sí, Señor Jesús. Tú llegabas, Señor, ante los más necesitados, ante los excluidos y marginados. Tú llamaste, Señor, a aquellos que no calificaban para ninguna escuela rabínica de entonces. Tú llamaste a gente sencilla, Señor. Tú sigues llamando hoy a gente sencilla. Tú sigues hoy tocando a gente sencilla. Tú sigues hoy, Señor, restaurando y tocando a gente que muchas veces es marginada, despreciada, no tenida en cuenta. Te presento, Señor, a cada persona que nos está viendo, ahora o quizás después, al paso de los días. A cada persona que hoy está viviendo la cruz de la soledad, Señor. A cada persona que hoy está viviendo la cruz de la enfermedad, la cruz del desaliento, de la desesperanza. A la gente que cree que no puede con lo que tiene. A la gente que cree que las fuerzas ya no le son suficientes. Igual, Señor, que el Padre te resucitó y te levantó. Levanta, Señor, resucita de esas muertes a cada uno de esos hermanos, Señor Jesús. Empezando por nosotros mismos, Señor Jesús. Cuando muchas veces nos sentimos solos. Cuando muchas veces nos sentimos, Señor, que nuestras fuerzas ya no son suficientes. Sé tú, Señor, ese aliento de vida para cada uno de nosotros y para todos los hermanos. Que nadie, Señor, se sienta solo. Que nadie, Señor, se sienta solo sin tu presencia, Señor Jesús. Abraza, Señor, a todo aquel que lo necesite. Abrázalo con tu amor, con tu manto de misericordia, Señor. Que experimenten tu amor y tu gracia de una manera especial, Señor Jesús. Te pido que tú llenes sus vacíos existenciales. Los vacíos que dejan las heridas de la vida. Los vacíos que dejan los rechazos de los amigos, de los hermanos, de los familiares. Los vacíos, Señor, que deja la partida de un ser querido. Sana también, Señor, esos vacíos. Restáuralos, Señor Jesús. Bendito seas. Alabado seas, Señor Jesús. Gloria y alabanza. Alabado Señor. seas, Jesús. Seas por siempre. Bendito seas, Todo el Señor honor, el Jesús. poder, la gloria. Alabado seas, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor Gloria, Jesús. alabanza, gloria a ti, Señor. Hoy que a la puerta me tocó y yo voy y al mirarlo me sonrió. Oh, me dijo
placer que el mendigo arrastra tus pies. Soy la pobreza que no quieres ver. Ábreme, que en mis ojos hallarás quietud. Ábreme, no me eches, que yo soy la luz. Siempre estoy contigo, desde siempre te he llamado tantas veces. Ábreme, que soy Jesús. Siempre estoy contigo, desde siempre te he llamado tantas veces. Ábreme, que soy Jesús. Sí, Señor Jesús. Que esta noche, Señor, que esta noche podamos dejar atrás la tumba vacía. Que esta noche podamos dejar atrás el lugar, las ocasiones de muerte, Señor. Que dejemos atrás la tumba vacía, porque tú no habitas en esa realidad. Que dejemos atrás la tumba vacía y salgamos a buscarte, Señor Jesús. Y salgamos a donde está cada hermano triste, solo, marginado y excluido, para decirle que tú estás vivo, Señor Jesús. Que tú vives y reinas. Que tú le das nuevo sentido a nuestras vidas. Que tú eres capaz de darles nuevas fuerzas y renovar su esperanza. Bendito seas. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos, vamos a volver en un momentito y prepárense porque van a poder llamarnos para compartir con nosotros, pedir oración, hacer cualquier comentario. Así que no se muevan. Cristo vive. Sigue en un momento.
Mis queridos hermanos, seguimos aquí en tu programa Cristo Vive, y son tantas las emociones, son tantos los sentimientos que tenemos a flor de piel, porque Jesús está vivo y Jesús está en medio de nosotros. Ha llegado el momento más esperado por todos ustedes, así lo sabemos. Por eso vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. En pantalla tenemos ahí el teléfono, pero de todas maneras te lo voy a decir. El 809-724-5500 es la línea que tenemos disponibles para que tú puedas llamarnos. Pide oración, algún testimonio, o quizás comentar qué te ha parecido el programa en esta noche. Así que 809-724-5500, y ya tenemos precisamente la primera llamada. Buenas noches, querido hermano o hermana. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Saludos. Buena, Sí, su nombre ¿Aló? y desde dónde nos llama. buena, Adelante, hermano. Un poquito más que se oiga acá. buena. Sí, hermano, le escuchamos. Le escuchamos. Yo soy un amiga, yo no, si quiero aprovechar el momento, Carlos es un siervo de Cristo vivo. Le escuchamos, hermano, adelante. Adelante, hermano, le escuchamos. Para testimoniar algo. Adelante. Sí, quiero testimoniar que por el año, por allá, sí, que Adelante, hermano, le escuchamos. yo asistí a Florecilla de Jesús Ajá. y hay una monjita que se llama Soligia. Sí. Sigue, hermano. Y yo le dije, yo acababa de leer el libro Jesús está vivo, Amén. del padre Emiliano. Así es. Sí, hermoso. Y yo le decía que yo quería hablar con el padre Emiliano. Le escuchamos. Era muy difícil hablar con el padre Emiliano. Parece que la frecuencia se va y viene. Sí. Hermano, le escuchamos. Ella me dio un teléfono de una monjita que era que coordinaba la agenda del padre Emiliano. Ok. Entonces, yo me mantuve constantemente llamando a esa monjita. Entonces, una vez ella me dijo a mí, por allá, mire, el padre Emiliano lo va a atender. Él tiene un retiro en el centro, en el monte de oración. Yo creo que yo fui a ese retiro también. Yo ¿Y fui. tú? ¿Y qué pasó, hermano? Nos Cuéntenos. confesamos Ya. con él. Cuando él termine, usted se va a acercar a él y le va a dar la sotana. Le va a dar los sotanos. La sotana. Hay un Así lo pequeño hice, delay. Hay un delay. así lo hice. Entonces él me aló la mano y me aló
y yo me confesé con el padre Emiliano. Qué bendición. Y él me dijo, yo quiero hacerle una oración de sanación interior. Y llamó a alguien que estaba con él ahí. ¿Y qué pasó? Resulta que ese que él llamó hoy es el obispo, el padre Masaya. Víctor Masaya, Víctor Víctor Masaya. Masaya, sí, también lo conocimos. obispo en aquel de entonces. Baní. Sí, ahora. Así es. excelente. Y ese es mi comensal de todo este caminar. Bueno, hermano. A Ibelice, Ay, Belice. a las Bueno, a Yolanda, la quiero y la estimo. Usted sabe que Cristo vive es mi debilidad. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, por tu hermano, por mensaje. llamarnos. Otra Muchísimas llamadita. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién está en línea? Sí, buenas noches, Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? buenas noches. Le escuchamos, hermana. ¿No me escuchan? Sí, perfectamente, sí. Hello, Sí, hermana. Le ¿qué escuchamos. problema tienen? Yo era para felicitarles, darle la gracia primero a Dios y después al canal, a Adalberto, que lo mantengan siempre ahí, que Amén. ustedes son Amén. una enseñanza, con ustedes se aprende mucho. Amén. Estoy muy emocionada y muy bendecida. Gracias, gracias. Gracias, A Señor. usted, para hermana, Dios. usted, hermana, por La estar en gloria para sintonía. Gracias por el privilegio de estar con nosotros todos los años, cada programación. Así que bendiciones también para su familia y también para todas las personas a quien usted ama y le La aman. gloria para Dios. ¿Tenemos otra llamadita? Sí, Ibelice? buenas noches. Ajá. Yo estoy llamando de la ciudad de Mao. ¿De dónde nos llama, hermana? Mi nombre es Ramona Martín. Díganos, hermana Ramona. Vivo aquí ¿Aló? Sí, Sí. díganos. Le escuchamos, Sí, hermana. sí, estamos sí, está bien. Oiga, yo necesito oración. Yo necesito... Ella Por mi que no nos casa, escucha a por mi nosotros. casa, tenemos problemas en mi casa, muchos problemas, yo necesito oraciones. Amén. Exacto, yo necesito oraciones que me ayuden. Amén. La vamos a poner. Mi nombre es Ramona Martín. Gracias. Ramona Martín. Sí, Sí, de gracias, Mau Valdez. Ramona. sí. Gracias por llamarnos. Vamos a sugerirle a los hermanos que nos sigan llamando que deben bajar el volumen del televisor para Exacto. que la comunicación sea más Efectiva. Más efectiva, porque se oye una repetición. Muy bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Adelante. De la Barranquita. Xiomara de la Barranquita. Xiomara nos dijo. Quiero pedir oración por... Ujú. Sí, sí. Quiero pedir oración por mí, que tengo muchas deudas. Sí. Muy Y bien, también hermano. quiero pedir oración por una compañera de trabajo que la despidieron y ella necesita su trabajo y por Ay, todo lo qué que necesita el linda. trabajo. Amén. Muy bien. Y fe- Vamos a orar.
y muchas felicidades para ustedes y muchas bendiciones por tanta cosa bella que ustedes nos están enseñando. Muchísimas gracias. Desde Muchas ya, bendiciones para ustedes, muchas gracias. desde ya vamos a poner y vamos a dar las gracias al Señor por lo que hará precisamente por esas peticiones y por esa compañera que hoy está precisamente sin trabajo, para que el Señor en su infinita misericordia pues haga como siempre la obra. Amén. ¿Tenemos otra llamadita? Buenas. Saludos, buenas noches. Se cayó esa llamada. Vamos ¿Se a... cayó? Ah, ahí está. Buenas. Hola, buenas noches. Sí, hermano, su nombre y desde dónde nos llama. Dios les bendiga a todas las hermanas y al hermano Nelson. Amén. Amén. Buenas noches. Díganos, hermano. El hermano Juan Díaz aquí viendo el programa en sintonía. Muy buen programa. Que Dios los siga bendiciendo. Gloria a Dios. Buenas noches, Juan. Te amamos, Juan, te amamos. Gracias, querido hermano Juan. Un pilar de este programa también. ya. Sí, sí. Damos gracias al Señor porque es tanta la gracia y la misericordia y las bendiciones también que nosotros recibimos precisamente durante esta programación. Si nosotros llevamos esperanza, también nosotros nos vamos llenos del Espíritu. Tenemos otra llamadita, Ibelice, adelante. Buenas. Sí. Saludos. Hello. Sí, adelante. Hello. Adelante, hermano. Hello. 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 Le escuchamos. Aló. Sí. ¿Me escucha? Sí. Perfectamente. Baje el volumen, baje el volumen de su televisor, por favor. Pues ahora mismo lo bajamos un poco. Ahí está bien. Sí, díganos. Háblenos, cuéntenos, hermanito. Yo lo estoy llamando. Yo le estoy llamando para que reciba un saludo. Qué vaina. Tiene el televisor. Hermano, si pudiera bajar el volumen de su televisor, usted no escuchara la repetición. Ahí. Ajá. Sí, yo estoy llamando para que reciban un saludo de un amigo. ¿Y cuál es su nombre? De un amigo llamado Ramón Tejeda. Muy bien. Ramón Leonardo Tejeda. Ahora esa vaina me están murmurando a mí. No me deja yo hablar bien con ellos. Bueno, pero yo decía que aunque esté reburujado ahí, vamos a llevar un saludo en especial para todos ustedes, y yo quiero que ustedes me saluden, me lleven saludos y me le den saludo a Papá Dios. Amén. Que Papá Dios es el que nos tiene a nosotros y Así será, y me hermano. tiene vivo a mí, porque Papá Dios me revivió a mí de una enfermedad que yo tuve y tuve 4 años padeciendo con esa enfermedad. Y el Señor le sanó. Y él me dijo, él dijo, no te apures que tú vas a vivir. Amén. Amén. Entonces ahora yo gracias a Dios, hasta ahora me siento bien. Gracias. Pues muchísimas Un gracias. saludo especial para Dios, para Papá Dios. Gracias. Ya él lo está recibiendo. Él está recibiendo ese saludo muy especial, Qué así que gozoso que está. él está aquí al ladito de nosotros, así que y al lado suyo también, por supuesto. Hay otra llamada, hermano. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Parece que se nos cayó esa llamada. Bueno. Qué bueno es poder comunicarnos directamente con el pueblo de Dios, que al final de cuentas da su testimonio. Y tenemos en este momento otra llamadita, Ibelice. Sí.
Buenas noches. Ah, se cayó. también. Ay, pero estamos esperando una llamada muy especial. Vamos a ver. Sí entra. Si Pero- entra esa llamada. Esa persona que estamos esperando que realmente haga esa llamada, estamos aquí en Ascuas esperando esa llamada. Ay, Estamos bueno, en esperando lo la que llamada entra de esa Adalberto. llamada. Sí, Adalberto. Ay, Dios mío, Adalberto, fue el primero que Pero llamó y no lo yo conocí. te No puedo lo confesar reconocimos. que yo medio lo reconocí, pero yo dije, No, pero Oye, las cosas Se oía pero raro. como un poco Ay, extraño. ay, gloria a Dios. Señores, Adalberto. para que ustedes estén en bendiciones. contexto, Adalberto es el propietario del Hello. canal. Sí, buenas noches, adelante. Buenas noches. Sí, Sí, le habla Sunilda desde La Vega, Sunilda Luciano. Oh, Amén. qué bien, Desde La bienvenida. Muchas bendiciones para todos ustedes. Amén. Y que papá Dios derrame en todo el país dominicano mucha paz, mucho amor, mucha comprensión y sobre todo la creencia de que ese Dios existe. Y a Amén. ustedes que tengan cada día más amor y sabiduría para seguir expresando tantas palabras hermosas que llenan de corazón de amor. Amén. La Amén. gloria Entonces, para Bendiciones y Dios. feliz noche. Gracias, Muchísimas igual. gracias, mi querida hermana, por estar ahí en sintonía desde La Vega. Sí. Amén. Amén. La gloria para Dios. Ay, gracias a Adalberto por ese testimonio tan hermoso, porque ¿Y qué fue lo que él dijo? Adalberto de León nos llamó para decirnos cuando fue al padre Emiliano Tardif que él quería verlo y fue que le tocó el manto y se confesó con él allá en Moca que Y que nosotros Víctor estuvimos. Masalles estuvo Ya. precisamente en esa Ay, oración estuvo Adalberto. de sanación Sí, porque interior. nosotras, Rosa María de Acueda, vivimos ese es el testimonio de Víctor Marsalles cuando entró en el seminario. Eso fue un testimonio hermosísimo. Y ahora, imagínense ustedes, tenemos un obispo, para la gloria de Dios, que es una voz para aquellos que no tienen voz, porque es defensor de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Nosotros como cristianos respetamos la vida y eso está demostrado científicamente con la embriología, con toda la ciencia, demostrado de que desde que se forma ya esa pequeña célula ya tiene todo lo que debe tener el ser humano. O sea, ya es un ser humano único e irrepetible y completamente independiente de su mamá en el sentido de que es una persona única e irrepetible, aunque depende de su mamá para ese proceso por el que todos hemos pasado. Es un proceso que empieza en el momento de la concepción y termina el día de la muerte, porque vamos en un constante, bueno, nosotros Dependencia ya también. vamos nosotros para, ¿verdad? Doblando la curvita de la Paraguay, como dicen por ahí. Entonces, pero fíjense que ha sido un proceso. Entonces nosotros como cristianos católicos defendemos la vida. Y en la Biblia hay muchos versículos donde se nos muestra que el Señor desde el vientre materno nos ha llamado. Amén. Es decir, que somos defensores de la vida y el obispo Masalles ha sido Un bastión, defensor, un un bastión defensor en ese sentido. Que Dios único. lo bendiga para que sigamos defendiendo Pero la vida. volviendo al testimonio de Adalberto, sería interesante alguna vez, Adalberto, que te sentases con nosotros aquí también para que edificaras a través de ese testimonio que recién conocimos, o sea, cómo el Señor se valió precisamente del Padre Emiliano, de Monseñor Víctor, Masalles. y precisamente, o sea, el hecho de tocar precisamente la vestidura, la casulla ahí la casulla del Padre Emiliano, pues cómo el Señor fue transformando tu vida. Y qué bueno que ha sido así, porque tu testimonio también de vida ha sido precisamente el poder comunicar y llevar
la palabra de Dios utilizando precisamente tu empresa, los medios al servicio precisamente de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios te bendiga. Amén. Pero un día de esto te queremos por aquí también. ¿Qué les parece? Sentar a Alberto. Claro que sí. Bueno, ya nosotros estamos llegando al final de este espacio, hermanos, porque nos estamos preparando para participar en esa vigilia pascual desde la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, que llega a todos ustedes a través de Super TV 55 y Ave María TV, especialmente para esos hermanos que están enfermos, que no pueden ir a sus parroquias, las personas que cuidan los enfermos, nuestros hermanos que están internos también en las cárceles, pueden participar de esta vigilia pascual, de la fiesta más grande que tenemos. Y por supuesto que damos las gracias a nuestro querido hermano Nelson, que ya forma parte ya de nosotros. Ya se embromó. Ya es así. Ya es parte de esta familia. Es así. Gracias. Gracias a Dios y Amén. A ustedes, ¿no? por la invitación y la posibilidad de compartir con tanta gente. Es así. Bueno, pues vamos entonces a cantar y... Yo quiero, antes de hacer la canción, Ibe, darle gracias a Dios, ya que estuvimos hablando de comunidad, darle gracias a Dios por esa comunidad primera que conocí, que fue Florecillas de Jesús. Después estuvo el Ministerio de Evangelización de Jóvenes, dirigido por nuestro querido abuelo John. Tuvimos Ovejas de Jesús. Ahora estamos en Mujeres y Hombres Caminando con Cristo. Amén. Y muchos otros grupos más que el Señor ha permitido que nosotros disfrutemos de ellos y que hayan sido soportes de nosotros en momentos importantes de nuestra vida. Voces para Cristo. Señores, Voces para Cristo somos nosotras 4 y nuestra hermana Rocío, que está en su casa en este momento. Un besote grande para ella y su madre y todas las personas pues que... Oramos por toda su familia también. Sí, de toda su familia, claro. Bueno, vamos a ver si sale esta canción de aquella época de Florecillas para que vamos cerrando. No hay nadie en ese mundo como Él, no hay nadie comparable a Él, no hay nadie con tanto poder, no hay nadie con tanto amor. Si tú le llamas, Él ahí estará. En apuros Él te ayudará. Si las fuerzas te faltan, Él te sostendrá. No te defraudará. Aun cuando te sientas perdedor y pienses que ya estás derrotado y todos te den la espalda, Él contigo ahí estará. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. De corazón dile que sí le aceptarás. No dejes que la duda o el miedo te impidan aceptar. Es un paso que te invito yo a dar.
la verdad. El que ya lo ha hecho de corazón, no lo cambiaría por nada del mundo. Y si tú lo experimentaras, lo entenderías, porque no hay nadie en este mundo como Él, no hay nadie comparable a Él, no hay nadie con tanto poder, no hay nadie con tanto amor, con tanto Mis hermanos, Rosa María, Ani, Yolanda y nuestro querido hermano Nelson, nuestro hermano Juan, también Adalberto, todos los muchachos que forman parte del equipo técnico de este canal, todos los hermanos laicos comprometidos que han trabajado en esta programación especial de Semana Santa, les agradecemos su sintonía durante estos 4 días que termina ya mañana esta programación. Gracias por su amor, por su apoyo. Cristo vive, ha llegado al final. En esta oportunidad le pedimos al Señor que nos permita, si Él así lo desea y lo quiere, para el próximo año nueva vez estar con todos ustedes. Que el Señor les bendiga y felices Pascuas de Resurrección para todos. Bendiciones.